Definitivamente sin arte no podemos vivir. En sus diferentes representaciones, este nos regala momentos llenos de felicidad, de escape o de reflexión. En este episodio analizaremos a qué se le llama arte, la evolución que ha tenido la pintura y la música, si es bueno o malo que hoy todos puedan crear música y distribuirla, y si las pinturas abstractas comunican o nos hacen sentir algo. El 20 a los 20 surge como una propuesta para informar a los jóvenes lo que sucede en nuestro entorno y generarles un criterio propio, para que nadie te diga y nadie te cuente. Entrevistas, mesa de opinión y debate. Sociedad, política, economía, tabúes, temas actuales y controversiales. Este es un podcast para que te caiga el 20. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros un episodio más. El episodio pasado estuvimos hablando de Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, que habla sobre la sociedad líquida y la transformación tan abrupta que tenemos ahora. En su libro Arte Líquido habla de el tema que trataremos hoy, el arte, este tema tan complejo por la subjetividad que maneja. Así que vamos a empezar. Vale, pues para tener un poquito de contexto histórico, lo que nos concierne aquí es el momento en el que el arte se separa de la realidad. Y me gustaría comentarles que esto sucede a finales del siglo XIX, cuando después de una búsqueda exhaustiva por representar la realidad tal y como es, nace la fotografía y de pronto los artistas se ven así sin rumbo, están pensando, ¿y ahora a dónde llevamos el arte? A partir de aquí nace el impresionismo. Este movimiento se concentra en dar independencia a la imagen y por supuesto que los lleva por un sendero de nuevos caminos. Por ejemplo, vemos que primero tratan de independizar la imagen y de pronto ya ves trazos no tan precisos, figuras que se mezclan unas con otras, y después nace el fauvismo, por ejemplo, que trata de darle pues independencia al color. ¿Y esto cómo se logra? Lo hacen con paletas, con de nuevo las figuras que los colores no corresponden a su representación en la realidad. Y de pronto aquí el camino se empieza a ir por diversas vertientes y comienzan las vanguardias ya a principios del siglo XX. Y a cualquier cosa que tú le pusieras un ismo y le dieras una explicación técnicamente válida, pues se convertía en un movimiento que seguía una serie de personas y que incluso tenía un respaldo académico, como muchas veces pasó. Y de aquí te mueves, por ejemplo, hacia el Dada, que es ya una, un movimiento que tuerce las formas y que incorpora, por ejemplo, las teorías de Kandinsky, que nos habla sobre, por ejemplo, que el arte debe ser una necesidad interna. Y esto se combina con el surrealismo. Vemos una serie de movimientos que en su momento fueron revolucionarios, pero una vez llegando por ejemplo, al periodo de posguerra, hablamos de 50, 60, 70, pues el arte se convierte en un producto y se empieza a mezclar con el diseño. Quizás pierde la esencia de lo que es en realidad el arte, pero por supuesto que cada quien tiene su definición propia de lo que es. No sé, aquí me gustaría que cada quien compartiera su perspectiva sobre lo que considera arte y que abramos un poco el debate para poder seguir con el tema. Pues para mí, y desde hace ya mucho tiempo, como que esta experiencia de Área 4 y demás, como que te va, pues de algún modo formando como en ese campo. Y por algún momento sí, como que trataba de verlo como mucha importancia de la técnica, que, como la obra artística tendría como necesariamente tener como esta técnica como especializada y demás. Pero, pero ya como en la experiencia como del día a día y de pues estar como conociendo cosas, pues ya no me parece tan importante este aspecto técnico, sino pues realmente como verlo como una expresión solamente que de algún modo va a interpelar a la persona que lo está observando y cómo eso cómo eso influye en la vida de las personas
o incluso cómo puede hacer sentir muchas cosas. Y eso me parece pues como lo más rico de lo que podríamos llamar arte, de que está en todos lados y que justamente se permite ahora con esto como nueva forma de pensar el arte, como, como que ya no es algo de solo unos cuantos, sino como que se vuelve algo como mucho más común a la población y pues en general eso, como estos momentos del arte contemporáneo que pues a muchas personas no les gusta, pues entenderé por qué puede no gustar, porque pues muchas veces es como que no tiene mucho sentido y demás, pero pues sí es un poco como detenerse como a pensar como pues, más allá de un significado, pues todo lo que conlleva hacer algo así. Entonces yo lo pienso un poco por ahí. Pues yo creo que el arte definitivamente tiene que hacer sentir algo al espectador. O sea, cualquier tipo de arte, una fotografía, una película, una pintura. Y pues sí, yo soy de la idea que, o sea, a mí realmente no me encanta el arte contemporáneo porque realmente no me hace sentir nada. Siento que estamos en la parte que el arte contemporáneo es como hacer y hacer y hacer y hacer, o sea, ya no es como antes que se tardaban más en hacer una obra, le dedicaban mucho más tiempo. Ahorita precisamente siento que igual con el consumismo, precisamente estos temas que tocábamos de la licuefacción el episodio pasado, pues es como haz, ¿sabes? Y no me hace sentir nada como ver esas manchas. Seguramente que intervienen muchísimas emociones, pero al menos yo no las sé captar, ¿sabes? A mí me gusta muchísimo más el arte renacentista y ese es el arte que a mí me gusta. El arte contemporáneo realmente no me llega, no me hace sentir Sí, nada. yo entiendo muchísimo la perspectiva de los dos, que de pronto entra aquí el rol del arte como, como un fenómeno social y que muchas veces obedece al tiempo y a ciertos cánones estéticos de la época. Sobre lo que menciona Tania del arte abstracto, pues desde luego, o sea, de aquí me gustaría primero comentarles el dato curioso de que el padre oficial, aunque no el verdadero padre de esta pintura, pues es Kandinsky, ¿no? Tiene unos trazos que tratan de representar objetos que no están dentro de la realidad. Entonces, de repente conectas la espiritualidad y lo metafísico con el arte, y es por eso que, digamos, tiene tanto valor que de repente ves ahí una figura geométrica pintada en medio de un lienzo blanco y dices, ah, caray, esto no me provoca nada. Pero es lo interesante del arte abstracto más que nada es el proceso creativo. De nuevo, a mí no me provoca nada tampoco. Y creo que eso es una parte también súper importante del arte, el hecho de que te lleve a mundos que desconoces. Y, y sí, o sea, el arte abstracto parecería una deconstrucción de lo que en realidad es, pero creo que eso viene de, de de la ruptura entre querer representar la realidad y querer representar algo más. O sea, el ser humano tiene unas necesidades distintas en, en esta posmodernidad y eso lo lleva a representar y a expresarse de maneras diferentes. De nuevo, tiene distintas vertientes que son muy interesantes de explorar. Quizás el verdadero problema del arte viene con el arte popular, que combina elementos de la cultura con el arte y además lo convierte en producto. De pronto tú ya no ves, por ejemplo, tu pintura abstracta favorita, tu pintura, no sé, de cualquier estilo, clásica favorita, eh, ves una copia casi exacta en cualquier galería y tiene un precio, esa es la cosa. El arte comienza a comercializarse y de pronto ya no se trata ya no se enriquece con nuevas perspectivas, sino que lo que pasa es que pasa a ser un mero producto y de pronto caemos en esto de que arte y diseño, ¿cuál es la verdadera diferencia? Y, o sea, como en eso que dices, pues también verlo como un producto también al artista mismo, ¿no? Como si algo lleva la firma de tal artista, pues ya se vuelve como algo de valor o algo valioso para la sociedad, ¿no? Cuando podría no ser así. Bueno, por ejemplo, yo dando mi concepto de arte,
pienso que para mí el arte es el ocio más bello del hombre. ¿Por qué? Porque pues en un ocio el hombre va recreando, va inventando, va construyendo nuevas formas de expresar ya sea una situación social o algo lacónico, ¿no? Que está dentro de sus sueños o expresando sentimientos. Y pues es bello porque pues por su propia esencia pues lo que busca y su fin es la estética, ¿no? Lo bello, pues. Este, la verdad me pareció muy interesante lo que comentaron. Yo pienso que hay un parteaguas del arte pues, posmoderno o moderno, si podríamos decir, al clásico. Yo creo que ese parteaguas se da en los movimientos de vanguardia, o sea, cuando se crea, ya lo mencionaron algunos, con el surrealismo, el cubismo y todas esas corrientes, y pues también hay que recordar que tenemos una vanguardia mexicana, ¿no? El estridentismo, y curiosamente esos movimientos lo que buscan es otra manera de representar la realidad. O sea, deja de afuera todo el realismo que a lo mejor proponía el Renacimiento y ya lo está haciendo muy abstracto, lo está haciendo muy intangible e incluso también refleja la situación social del siglo XX, ¿no? Que ya tanto en las pinturas como en los escritos, pues también refleja esta urbanización, este modernismo de las máquinas, ¿no? Lo que hablaban sobre la comercialización del arte, yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos conceptos diferentes, lo que se le considera artesanía y lo que es el arte. Mientras un artista, un sujeto haga con pasión, sienta la obra, ya sea una pintura, una interpretación, un canto, la música que produzca, yo siento que no deja de ser arte. Sin embargo, cuando ya lo haces por cuestiones económicas y ya no lo sientes, ya no sientes como que esa vibra que te transmite el hecho de hacer arte, ahí es cuando se vuelve artesanía y más que hacerlo por calidad, lo vas haciendo por cantidad. Entonces yo creo que sí es bueno diferenciar estos dos términos. Sí, Justo vamos a meter a este Andy Warhol a la conversación, creo que cabe, y que nos compartan un poco la perspectiva sobre él, porque una curiosidad bastante graciosa es que él te tomaba una foto y después te la vendía, o sea, que de nuevo se justificaba diciendo que él era el autor de esta obra, o no sé, ¿sabes? Incluso tenía una fábrica donde hacía todos estos grabados y de nuevo se vendían carísimos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en la cuestión de justo lo que dijo Moy de arte y artesanía y lo de Andy Warhol, a nosotros nuestro profesor de historia del arte nos explicó que la diferencia es que sí puedes recibir dinero por vender tu arte, porque los artistas tienen que vivir de algo, pero la diferencia entre arte y artesanía es que el arte siempre es distinto, o sea, una obra siempre va a ser distinta de otra del artista. O sea, cada foto de Andy Warhol podía tener una característica que le hiciera única para él y fuera diferente. En una artesanía ya es un proceso en masa en lo que repites el mismo patrón para venderlo y conseguir ganancias. Sí, coincido con lo que dice Ana Luisa, o sea, definitivamente creo que un artista hace las cosas por amor, le pone todo su sentimiento y hay veces que no es necesario que los demás entiendan lo que él está sintiendo, pero también creo que definitivamente un artista pues no vive de amor o de aplausos o de lo que sea, ¿no? O sea, sí necesita como subsistir de manera económica y yo no veo para nada mal el que vendan sus obras, pero justamente que ese cambio de buscar que tenga calidad, el proceso que lleva a hacer una obra de cualquier tipo, a pues que sea por cantidad. ¿Podrías como garantizar la calidad en el producto, aunque fuera en masa? Y también sería como una parte de que el artista quiera como hacer como esa gran difusión de su obra y que se pueda como en los art toys, como de COS o de otras como marcas que se dedican a hacer estos juguetes como piezas artísticas. O sea, el hecho de que se producen en masa y llegan a muchas personas y pues al final creo que también es como
lo que te da de posibilidades la vida actualmente, que puedes como realmente crear estas obras a nivel masivo y con la calidad más cañona que exista. Pero ahí falta el momento de la autenticidad. En el momento en el que todas las personas tienen lo mismo a lo que tú llamas como la obra, pasa a ser una artesanía porque su finalidad no es comunicarte algo auténtico, o sea, no es solamente una pintura que tú puedes ir a ver a un museo y vivir la experiencia o verla en internet. O sea, ya pasa a ser una pieza que todos pueden tener, que se produce en masa y que el proceso de crearlo no fue auténtico. A lo mejor está muy bien hecho y tiene muy buenos materiales, pero no pasa por ese proceso de autenticidad. Justo, bueno, Tania actúa. Justo yo le preguntaba a mi profesor de arte, le decía, profesor, ¿cómo es que una obra puede ser arte si la reproducen muchas veces? Y recuerdo que mi profesor Hildebrando me contestó que en una obra pueden cambiar los actores, uno, y cambia el público. Y me dijo, por lo tanto, en el momento en el que cambia el público, ya no puede ser una artesanía, se vuelve arte, se vuelve un momento auténtico en el que conviven actores con otro público, actores con otra fecha. Pues también, o sea, con la intención artística de hacerlo en masa, también se pierde como ese valor como de arte porque sí se entiende la artesanía como, digamos, algo de un nivel más bajo, o se entiende ¿cómo se entiende en ese sentido respecto al arte? Yo pienso que sería más de cantidad y dejas de un lado la calidad y el arte es más calidad que cantidad. Lo define así de forma más sencilla. Quizás eso es un poco debatible porque como ya no recuerdo si fue Benny o Ana, creo que era un punto en el que coincidían respecto, por ejemplo, a los art toys que de nuevo están producidos en masa y, sabes, tienen la mejor calidad y todo, pero no dejan de ser un producto derivado. Entonces, de nuevo, quizás un producto derivado de alguna obra original no deja de ser una artesanía. Aquí no interviene tanto la calidad, sino es que, de nuevo, tener o hacer una obra es todo un proceso. Y lo que es interesante es explorar ese proceso y la finalidad que tiene. Sí, Así definitivamente que si lo haces como, pues ya como si fuera una fábrica o de manera mecánica, creo que pierde un poco como el valor o el sentido de lo que estás haciendo. Y respecto a lo que decía Moy, de que pues si ya no tienes como un porqué de hacerlo y solo lo haces, yo creo que los artistas sí llega a un punto en el que, no digo que todos, pero sí bastantes, que pueden llegar al punto en el que ya se sienten como estancados o perdidos o no saben ni por qué están haciendo las cosas y pues ya, esa es como otra búsqueda de lo que sienten y a lo mejor checar y regresar a lo que ellos iniciaron y por qué lo iniciaron, ¿no? Y de lo que decía Ana, definitivamente pues por eso me gusta muchísimo el teatro, porque sí, aunque tienes una obra, aunque tienes un guión, aunque lo que sea, el teatro pues digamos, es fresco y jamás, jamás, jamás va a ser lo mismo. Incluso si tienes el mismo vestuario, los mismos actores, el público siempre es diferente, ya sea por una sola persona, siempre es diferente. Y también eso de interactuar con el público, o sea, ellos te llenan de energía y la energía siempre cambia, o sea, y también los diálogos, un día se te puede ir uno, otro día hiciste perfecto esta parte, los trazos, o sea, jamás va a ser lo mismo y pues una obra, por más que se esté, digamos, de alguna manera replicando, nunca va a ser igual una obra y siempre va a ser fresca. Yo creo que, o sea, respondiendo a las preguntas, en las artesanías sí se tiene que utilizar cierta técnica, que puede ser lo que se confunde con el arte, que es lo que dicen como puede ser algo muy, muy específico, pero justo es como que en la artesanía se hace de manera tradicional. O sea, en la artesanía se hace por una tradición y se intenta replicar y, o sea, en ese proceso ya no es, o sea, se pierde la autenticidad. Entonces, creo que lo principal sería definirnos como bien qué es el arte, ¿no? O sea, porque
si abrimos una brecha tan grande, pues hay muchas cosas que nos podrían causar emociones. No sé, Jules, ¿qué opina de eso? ¿Qué sabe más que nosotros? Pues no sé si sé más, pero, o sea, lo que me gustaría poner sobre la mesa es que el artista se encuentra en búsqueda de verdades y Henry Matisse escribió al respecto. Él pasó a ser un expresionista, al fauvismo, e incluso a hacer unos recortes ahí con papel medio raros, pero que al final de cuentas se veía bien. El artista no puede descubrir nuevas verdades, simplemente las ve bajo una nueva luz. Entonces, quizás la verdadera finalidad del arte es el descubrimiento, y no de uno mismo, sino también del entorno. Entonces, si tú no formas parte de este proceso, pues no estarás haciendo arte, quizás. No sé, ese es un punto que me gustaría dejar sobre la mesa y que se comentara. Pues que también creo que es parte del problema de que si ni siquiera nos es como posible pensar una definición así completa o definitoria de lo que es el arte, ¿por qué sí podemos definir como esta diferencia con la artesanía? Como que me parece muy, pues no sé, complicado, o sea, pensar como si la definición es tan subjetiva, el ponerle sí como tal algo, una definición objetiva a la artesanía como tal. Incluso parece que una con cierto menor valor, al pensarla como no auténtica o como o que es réplica o replicada por muchas partes. Pues mira, yo creo que todo podría ser subjetivo, pero si no, no se podría, no se podría llegar como a un acuerdo, una plática. O sea, por ejemplo, la prehistoria inicia en tal fecha, la historia en esta fecha. O sea, realmente no te dicen, aquí ya vamos a iniciar la historia, ¿eh? O sea, si no son como planteamientos o como, pues para que sí, la sociedad funcione. Entonces, más bien creo que es como apegarnos a las definiciones que se nos dan o a lo acordado por la sociedad que es para poder tener como una interacción o pues un debate acerca de, porque pues si no, creo que no se llega como a nada. Es Sí, que justo pero es un tema muy común en las ciencias sociales, ¿no? Que tendemos mucho los estudiantes o los que ya se dedican a eso a referirnos a todo como subjetivo, porque pues trabajamos con humanos, ¿no? O sea, realmente todos somos distintos, la experiencia de cada quien es distinta, pero justo lo que dice Tania, o sea, en un mundo tan objetivo, ¿cómo podríamos dar definiciones? Y sin definiciones, ¿cómo podríamos explicarle a la gente qué es cada cosa? El arte no se puede sistematizar ni tener un método. O sea, aquí hay que esclarecer bien la parte de que como fenómeno social sí tiene sus categorizaciones y definiciones por épocas, porque obviamente siempre obedece a una realidad, a un contexto histórico, social, político. Y la cosa es que el arte por sí misma, la esencia está en ser un discurso, la capacidad discursiva. Por eso es que el objeto es más bien un medio para expresarse. Y esa expresión parte de un signo, un símbolo que solamente es hecho por ti y para ti. Eso es lo más interesante y de ahí es de donde podría sacar más la diferencia entre arte y artesanía. O sea, el arte posmoderno, e incluso aquí yo me gustaría meter el neologismo que se llama, que es lo que se llama amparte, que quiere decir que cuando tú agarras cualquier objeto cotidiano y lo colocas en una sala de exhibición sin necesidad de haber un talento detrás de ello, sin necesidad de expresarte, pues entonces eso es amparte. Y aquí es donde estamos muy confundidos y por eso la narrativa en general de la sociedad posmoderna es como un amasijo de todo. O sea, agarramos de aquí, de allá, de cualquier lado y ya ni siquiera sabemos qué es arte ahorita. Eso es lo más interesante y lo que más nos puede dejar con dudas existenciales. Bueno, o sea, es que yo siento que, por ejemplo, en nuestra generación ya con la globalización, con todos los fenómenos sociales que hemos vivido, pues estamos abiertos a mucho más posibilidades, lo que nos abre el campo en en más aspectos, o sea, como por ejemplo el arte. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que, pues, el objeto principal del arte es el discurso y que
yo dije lo de las definiciones porque creo que sí tenemos que tener un parámetro, ¿no? Por lo menos poder definir entre romanticismo y dadaísmo, ¿no? O sea, yo por eso es que considero que ciertas categorías son correctas, pero justo definirlo es difícil porque pues siempre está cambiando y el discurso es el objeto principal. Yo creo que lo que tú decías de que poder exhibir cualquier artículo en un museo de arte, no, creo que ahí falta como investigar más en ese aspecto porque justo yo estaba escuchando acerca de la exposición de Jeff Koons, que muchas veces nosotros llegamos a un museo y vemos su urinario, ¿no? Que es muy famoso y todos hemos escuchado la ¿no? frase, sí, de Duchamp, sí. Y todos hemos escuchado la frase de eso también podría hacerlo yo. Pero lo que, claro, tú pudiste haber puesto el urinario en un museo, sí pudiste hacerlo, pero lo que no pudiste hacer tú es expresar el por qué estaba el urinario en el museo. O sea, todo tiene todo tiene un método de expresión atrás, que es lo que hay que investigar al artista, hay que pensar qué te provoca y, y creo que la cuestión ahí es investigar más acerca del arte que estamos viviendo ahorita. Ajá, y creo que, por ejemplo, por eso todas las profesiones merecen como un reconocimiento y también pues un respeto, porque también actualmente eso es como, me refiero a que hoy todo el mundo dice, ay, yo pude haber hecho esto, ay, pues es una canción súper sencilla, eso cualquiera lo hace, ay, modelar, pues ¿qué haces? Pasas y caminas y ya, o sea, no, creo que todo eso es un arte, es una preparación y por algo cada uno nos especializamos en diferentes cosas porque no es que yo pueda hacer lo mismo que la otra persona, ¿sabes? Cada uno merece el respeto y, por ejemplo, en cuanto a la música, pues yo creo que igual el proceso creativo en toda la música pues se lleva a cabo, ¿no? Lo que sí creo es que cada vez la música se hace, o sea, obviamente existe la música comercial y la música pues que se hace más como por placer y que no es tan vendida, pero hay de hecho artistas que hacen música comercial para con los ingresos que tienen hacer la música que realmente les gusta y que no es tan escuchada, pero siento que se ha perdido como también el respeto hacia la música y hoy es como, ay, no, yo tengo una computadora o, ay, yo tengo los medios, tengo los contactos o tengo el dinero para hacer música o mi disco y pues ya, y yo ni sé cantar y por ejemplo hay quien dice, no, es que si usan autotune no son cantantes y bueno, ahí es otra como, entramos en otro debate porque pues las necesidades de hoy, o sea, lo que hoy nos han puesto es autotune y es como ir evolucionando y pues es una herramienta que se utiliza y lo utiliza todo el mundo y no está mal, pero sí el hecho de que hoy todo el mundo se cree cantante, se cree, y pues no, hay que tenerle como un respeto y también, por ejemplo, salen de algún reality show y ya, tour por toda la Ciudad de México, tour por no sé qué, y no saben ni siquiera pararse en un escenario y creo que eso es muy importante, o sea, lo ven realmente como un modo de ganar dinero y no lo hacen realmente por amor. Y yo creo que en los artistas es sumamente importante. Obviamente, pues sí necesitas dinero para vivir, pero sí hacerlo con ganas y con amor y no solamente por monetizar. Que parece que eso se puede como tú apreciarlo como espectador, como ver al artista así como todo plástico y como cero como real o que no representa como algo real. Creo que hasta se puede ver o que se puede convertir como en estos hits pops y demás. Sí, lo que dice Tania es súper importante y también lo que menciona Benny, o sea, no hay que defender el amparte. Eso es la Sí, esencia de esta conversación, que igual lo mismo que tener autotune y lo mismo que poner un urinario o un plátano en medio de una sala de exhibición, pues da igual, ¿no? No encuentro esa autenticidad, esa expresión humana, genuina, sino que veo solamente un producto. Una, y lo interesante de esto es que es una expresión de lo que estamos viviendo a final de cuentas. Creo que por eso es donde que nos hemos desviado y consideramos este tipo de productos arte. Porque a final de cuentas vivimos de nuevo en la era del hiperconsumismo y no lo sé, estamos viviendo toda una revolución y creo que te quedas con más crisis y con dudas sobre el tema que con verdaderas respuestas.
yo no digo que el que use autotune no es un artista, porque más bien yo creo que si es una herramienta que existe, pues hay que utilizarla, ¿no? Pero sí pienso que se está haciendo muchísimo más por vender y también creo que todavía hay canciones, bueno, más bien hay artistas que sí hacen música de calidad, que sí hacen música con un poco más de sentido, más trasfondo, que, que realmente, pues, por monetizar y una tras otra y una tras otra y una tras otra y realmente no tiene ese proceso creativo. Antes, pues no sé, eran los álbumes. Ahorita se sacan sencillos. Antes para un álbum te podías tardar hasta 3 años en producirlo y en todo lo que se requiere. Es como un punto de comparación, obviamente los tiempos cambian y todo eso, pero sí creo que los artistas de hoy, varios, no puedo generalizar, pero la mayoría sí se están como encapsulando y siendo más plásticos y por vender. Y ahora creo que podría entrar como un poco a la conversación lo que pasó con Molotov estas semanas. O sea, una banda que tiene una técnica impresionante, una narrativa y una ideología que la expresan desde hace años y que ahora se pongan como en duda las letras y demás y que se vea eso como de que se va a cancelar y todo eso, pues me parece que pues también hacia dónde van, porque no se cancelan otro tipo de artistas que pueden ser los más plásticos o los más machistas o lo que sea, pero quizá una banda con ese trasfondo sí quieran como quitarla de la escena. Bueno, es que en ese caso Molotov es muy disruptivo. Sí hay unas letras, hay unas canciones en donde sí son totalmente disruptivas y caen en lo grosero, en lo vulgar, pero hay otras canciones que la verdad sí dan muy buena sátira de la situación política de nuestro país, ¿no? En ese momento, cuando las escribieron y todo eso. Entonces, o sea, yo pienso que juzgar a Molotov es caer en un error porque pues no es que sea bueno o malo, sino simplemente tiene sus claroscuros y tiene cosas buenas como cosas malas. Eso es lo natural. Y algo que decían sobre la comercialización y todo eso, sí lo pudimos ver reflejado en los últimos Grammy, ¿no? Cuando le dieron el Grammy a Maluma en vez de a Natalia Lafourcade. O sea, la verdad a mí sí me indignó mucho. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que Maluma sea mal artista, ni mucho menos. Yo sé que a lo mejor tiene a lo mejor buenas canciones, lo que sea. Sin embargo, pues es la respuesta de un contexto social, ¿no? O sea, y de gustos, que predomina ahorita un gusto del reggaetón, independientemente que nos guste o no el reggaetón de forma personal, pues ya la sociedad lo aceptó, ¿no? Bien o mal. Y sí se me hizo indignante que no se lo dieran a Natalia Lafourcade porque esta artista rescató en su último álbum la música mexicana, o sea, algo y la trató de adaptar a su forma de componer, de hacer su música, y hizo esa mezcla muy interesante y se me hizo más loable que a lo mejor un éxito de reggaetón con autotune de Maluma, ¿no? Entonces, pues ahí se puede ver un claro ejemplo sobre esta comercialización. Lo que menciona Moy es sumamente interesante. A final de cuentas, vivimos en una época, y creo que desde siempre ha sido así, donde existen los polos. Y así como en algún punto en cuanto a arte, Kandinsky estaba haciendo sus obras abstractas, seguramente había un exponente de lo clásico que estaba siguiendo los cánones estéticos y de belleza que él tenía. Entonces, de nuevo, aquí lo que nos queda es elegir, simplemente elegir qué es lo que nos provoca, qué es lo que nos lleva a pensar y con qué discurso nos quedamos. Quizás eso sea lo verdaderamente importante de toda esta conversación, el saber elegir y saber que así como nosotros tenemos voz y voto, también lo tienen otras personas. Por lo tanto, evitemos caer en la cultura de la cancelación y evitemos atacar a otros grupos. Lo importante aquí es simplemente esta libertad de elección que tenemos, y dado que vivimos en un mundo de apertura, pues encontrar nuevas perspectivas y quedarnos con las que más nos provoquen y con las que más nos hagan sentir. Sí, definitivamente esta plática creo que da para muchísimo más. Creo que
realmente se convirtió como en un debate y en un definir qué es arte, qué no es arte, cómo lo vemos. Sabemos que el arte es inefable y que su finalidad es discursiva y que busca provocar sentimientos de cualquier tipo, pero en la actualidad pues no tiene límites claros. Y como dicen los sociólogos postmodernos, pues no hay claridad en los conceptos y creo que esto se pudo ver en el debate que tuvimos. O sea, como que no, como que incluso nosotros estábamos tratando de definir porque para ti es una cosa, para mí es otra cosa, y pues el arte realmente es muy complejo precisamente por la subjetividad que maneja. Y hoy realmente vivimos como en un collage, o sea, un poquito de esto, un poquito de aquello y así, y no sabemos pues qué onda con la vida, ¿no? Y, o sea, para empezar, ni siquiera nos conocemos, no sabemos quiénes somos nosotros. Entonces, el arte es un reflejo de la sociedad, siempre lo ha sido, y pues es interesante, ¿no? ¿Cómo está nuestra sociedad ahorita? Coméntenos qué piensan ustedes, qué es el arte, cómo es que ha evolucionado a lo largo de los años, si les gusta o no, todos los comentarios son bienvenidos. ¿Te cayó el 20? Coméntanos en nuestras redes sociales qué te pareció este episodio. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @el20a los 20.